de imponerle a ese pasado nuestras propias visiones, nuestras propias categorías y deformamos ese pasado. Entonces hay que ser, a veces nos resulta difícil, la vida es algo difícil, ¿no es cierto? Y a veces nos resulta difícil entender a nuestros padres, entender a nuestros hermanos. Estoy hablando de la gente que tenemos más cerca, entender a nuestros hijos, entender a nuestros vecinos. ¿Cómo nos vamos a permitir con total displicencia decir que vamos a entender a hombres que vivieron hace 3.000, 2.000, 1.000 años en contextos completamente diferentes al nuestro? ¿Se entiende esto? Eso no quiere decir que debamos renunciar a tratar de saber qué pasó en esos contextos y principalmente nos interesa, porque lo pasado enterrado, pero ¿por qué nos interesa? Nos interesa porque de algún modo sigue constituyéndonos en el presente. De algún modo, cuando nosotros hablamos de la ciencia, y ustedes vayan a cualquier obra, en cualquier campo, no me refiero solamente a la filosofía, me refiero a la física, y vamos a ver justamente en ese momento que llamamos la revolución copérnico-galileana, que claro se hace, cómo aparecen referencias a pensadores, filósofos, científicos del pasado más remoto. Piensen lo siguiente: la revolución científica más importante de todos los tiempos, por lo menos la revolución científica que más influyó en lo que tiene que ver con el mundo en que vivimos hoy, es la revolución copérnico-galileana, que se dio por allá por el 1600, en ese periodo que llamamos Renacimiento. Pero ¿alguien me puede decir cuál era el conflicto, cuál era el problema que se suscitaba allí? ¿Cuál era el gran conflicto en ese momento del Renacimiento? Y vamos a decirlo más puntualmente, en el campo de la física, en el campo de la astronomía. ¿Quién me puede sí, ¿quién me responde? Agustín Rodríguez. Agustín, sí. ¿No era lo de la iglesia? Que como que la iglesia no quería que se hagan descubrimientos, eso porque iba en contra de lo que ellos planteaban. Por ejemplo, lo de que los planetas eran redondos, esféricos, y giraban en torno a la Tierra. Bien. Agustín, estás bien orientado. Ahora, yo lo que quisiera es, frente a esta pregunta, supongamos que esta es una pregunta de examen. Sí. La respuesta sería insuficiente y se requiere que sea más precisa. Lo que vos decís no está mal, no está para nada mal. Pero ¿qué pasa? Es una aproximación muy vaga, muy imprecisa. Allí es cierto, digamos, que hay un conflicto entre... Hay un conflicto entre la Iglesia Católica, porque esta es otra cosa y la culpa la tienen los docentes y los libros. No la tienen los estudiantes. Porque dicen, no, porque la iglesia esto y la iglesia aquello y la iglesia lo otro y la iglesia reprimía la investigación científica. La pregunta es, ¿qué iglesia? Porque habían unas cuantas iglesias y habían iglesias que no solamente no lo prohibían, sino que lo propiciaban el desarrollo científico. Esto hay que tenerlo en cuenta. A ver, por eso no alcanza simplemente con decir, bueno, aquí en este momento histórico estaban en conflicto la ciencia y la religión. Lo cual no es del todo cierto, porque la religión que estaba en conflicto con la ciencia era la de la Iglesia Católica. Ahora, para que ese momento que se llama Renacimiento se produjera, tuvieron que darse previamente una serie de circunstancias, una serie de cambios, de transformaciones. Entonces,
esto lo vamos a desarrollar más adelante, hubo una revolución agrícola que hizo que hubiera mayor cantidad de alimento. La mayor cantidad de alimento permitió que aumentara la población. El aumento de la población y el cambio en las formas de producción, empezó a tener relevancia la producción artesanal. El descubrimiento de América, el ingreso a Europa de grandes cantidades de oro, producto de la expoliación sobre el continente americano. La reforma protestante, esto es fundamental, la reforma protestante, un cambio de un sector que tiene que ver con los países nórdicos, anglosajones. La reforma protestante modifica la relación de las personas con la riqueza, con el dinero, con la producción, con la moral. Y esto después lo vamos a analizar, va a tener influencias muy importantes. Digamos, por un lado en el conflicto ciencia y religión, y por el otro lado entre esas dos Europas que se van a ir conformando, la Europa nórdica, anglosajona, protestante, enriquecida, donde comienza por estas nuevas relaciones el surgimiento de una nueva clase social, que es la burguesía, y las nuevas relaciones de producción, va a generar un fenómeno económico que conocemos con qué nombre. ¿Alguien me lo puede decir? Capitalismo. Capitalismo, exactamente. Una mala palabra. Ay, la dijeron. Claro, surge el capitalismo. Surge el capitalismo. Pero al mismo tiempo el capitalismo, nosotros hoy vivimos el capitalismo. Vivimos en sociedades capitalistas. Incluso aquellos intentos de sociedades socialistas, tenemos China hoy, por ejemplo, que se dice a sí mismo una sociedad comunista, pero aparentemente no puede zafar de las reglas de producción y de intercambio del capitalismo. Entonces, el capitalismo actual no tiene nada que ver con el capitalismo de hace 100 años, y tampoco con el capitalismo que surgía en aquel entonces, allá por el 1500 y tanto, con algo que va luego lo vamos a dejar para más adelante porque allí hay mucha tela para cortar. Decimos que la modernidad es el tiempo de las revoluciones, y la revolución es el cambio. Entonces, la modernidad, a diferencia de los periodos anteriores, en donde un hombre nacía, vivía y moría en la misma sociedad, la sociedad moderna es una sociedad de cambio constante. No es lo mismo la sociedad actual que la sociedad de hace 100, que de 200 o de 300. Y sin embargo, en todas ellas hay capitalismo, pero el capitalismo no es el mismo, ni las relaciones personales tampoco son las mismas. Algunos, no entraremos ahora en esa polémica, dicen que aquel periodo se terminó, que eso era la modernidad y que se ha dado paso a la posmodernidad. Pero vamos a centrarnos en una cuestión que nos permitirá ver lo que tenemos para hoy. Porque allí, digamos, aparece la ciencia y aparece la religión, aparece particularmente la Iglesia Católica. Bien, y hay un conflicto, y el conflicto se da en el campo de la astronomía. Ese conflicto en el campo de la astronomía se da entre dos sistemas. ¿Cuáles son esos sistemas? ¿Alguien me lo puede decir? El geocentrismo y el heliocentrismo. Muy bien. ¿Y qué quiere decir y quiénes representan a cada uno? Bueno, el geocentrismo es el que justamente consideraba que el universo o todo gira, el cosmos gira alrededor de la Tierra, mientras que el heliocentrismo consideraba que justamente el exponente fue Giordano Bruno, Galileo, que la Tierra gira alrededor, o sea, el universo gira alrededor del Sol, o la Tierra gira alrededor del Sol. Bien. No sé si se escuchó, tengo problemas con la conexión de internet. No, se escuchó, yo escuché perfecto por lo menos.
Está muy bien. Entonces, nos falta ver quién era el representante y por qué la Iglesia, digamos, adhería al sistema geocéntrico. ¿Quién representaba? Aristóteles. A Aristóteles. ¿Y Aristóteles más o menos en qué año vivió? Aproximadamente. Siglo III antes de Cristo. 300 años antes de Cristo. Fíjense ustedes, 300 años antes de Cristo estamos diciendo. Y este conflicto es un conflicto que se produce alrededor del 1600. Alrededor del 1600. Quiere decir que 1600 más 300 son 1900. Entre Aristóteles y Copérnico y Galileo, y pongo énfasis en Copérnico, y ahora vamos a ver por qué, y entre Copérnico y Galileo, bueno, hay 1900 años de diferencia. Sin embargo, en ese contexto había una polémica fuertísima entre esos dos sistemas. Quiere decir que no es que la concepción geocéntrica era hegemónica y que a lo largo de todos esos años permaneció igual. No. Las sociedades, digamos, hubieron sociedades que prosperaron, hubieron sociedades que declinaron, pero hay un vínculo con el pasado griego. ¿Y qué importancia tiene entonces ese pasado griego? ¿Qué pasó en la antigua Grecia? ¿Alguien me puede decir? Bueno, en la antigua Grecia el desarrollo de las distintas ciencias, o sea, de las presciencias, a partir de la filosofía, se buscaba la verdad en las cosas, ¿no? A través del razonamiento, mientras que luego en los periodos posteriores, digamos, esa verdad venía de la iluminación, en el periodo, digamos, de la Edad Media, ¿verdad? Bueno, ojo, ¿quién está hablando? ¿Jorge? Yo, Jorge, sí. Sí, Jorge, mucho cuidado ahí, mucho cuidado, porque estás hablando de la iluminación, ¿no es cierto? Sí. La iluminación es un concepto medieval. Sí. La iluminación tiene que ver con una categoría teológica. ¿Bien? Sí. Ahora, una de las cosas que se va a ver es que al comienzo de la modernidad, durante la Edad Media, a lo largo de toda la Edad Media, va a haber una tensión dentro de la religión y dentro de la teología, que es la tensión entre razón y fe. Porque se supone que la fe es fuente de conocimiento. Pero, ¿cómo conoce la fe? Bueno, precisamente a través de ese concepto que vos introducís, que es la iluminación. Digamos, ¿por qué yo conozco, por qué sé cómo son las cosas? Porque Dios me las revela, Dios me ilumina y me da el conocimiento. Ahora, habían algunos que pensaban que si bien la iluminación era muy importante, también era importante la razón, porque después de todo, si la razón estaba en nosotros, es porque Dios nos las había dado, y entonces no podía ser mala. Ahora, hay un autor particularmente, ya hablaremos de él, que es Santo Tomás de Aquino, en donde se ve claramente esta tensión entre razón y fe, y cómo Santo Tomás de Aquino va a reivindicar el papel de la razón, el uso de la razón, una razón que la ciencia moderna va a elevar a su máxima categoría. El bien principal de la ciencia es la razón. Y ahora vamos a ver qué significa esto de que
por qué se concibe a la razón como un bien, como un elemento fundamental para la producción del conocimiento. Y cómo eso va a generar en el campo de la filosofía moderna una polémica muy fuerte que llega hasta nuestros días, que es la polémica entre racionalismo y empirismo. Bien, esa polémica entre racionalistas y empiristas, los racionalistas son los que creen que la razón sola se basta a sí misma para producir conocimiento, que no necesita de la experiencia del experimento, porque la experiencia nos engaña, y la de los empiristas que piensan que la razón sola empieza a devariar y que lo que hace falta es ir a los hechos y constatar los hechos. Eso genera un gran conflicto. Los dos máximos representantes, ya lo veremos, son Hume por el empirismo y Descartes por el racionalismo, y de algún modo, después también lo analizaremos, va a venir Kant a tratar de superar esa tensión. Pero esa tensión se origina en el pasado. Cuando Jorge dice que por influencia de la filosofía, debemos precisar esto. Esta distinción entre filosofía y ciencia es algo que hacemos nosotros. Los griegos no la hacían. A ver, la palabra filosofía es un lugar común. ¿Cómo se debe entender la palabra filosofía? ¿Qué es filosofía? Amor por el conocimiento. Amor por el conocimiento. Amor por el conocimiento. Esto tiene que ver con algo que nosotros no vamos a entrar ahora, que se da también, porque todo parece que el motor que moviliza todo esto es el enfrentamiento y la contradicción, ¿no es cierto? Las viejas y antiguas grietas que llegan hasta nosotros. Había quienes pensaban que solamente podíamos amar el conocimiento, es decir, podíamos aspirar al conocimiento, hacer lo posible por conocer, que podíamos ser filósofos, amantes del conocimiento, pero que de ningún modo podríamos llamarnos sofos, es decir, conocedores o sabios. Ahora, de la otra vereda va a aparecer quienes dicen, no, nosotros sí conocemos y conocemos las cosas tal como son, nosotros somos sofos. A esos, la historia los deja parados como sofistas. Y para nosotros la palabra sofista tiene un sentido un tanto despectivo, ¿no? Sofista es como el mentiroso, el que engaña. Pero de algún modo la filosofía también se alimentó de la relevante producción y discusión entre los filósofos y los sofistas. Ahora, los griegos distinguían, y después también lo vamos a analizar más en profundidad, entre epísteme y doxa. Por ahí vamos a tener a un antecesor del gran creador del sistema geocéntrico, que es Aristóteles. Sin embargo, la diferencia entre Aristóteles, que es el creador del sistema geocéntrico, y su maestro, que es Platón, justamente es lo que va a dar lugar a la controversia que va a venir después entre geocentristas y heliocentristas, y también entre empiristas y racionalistas. Así que fíjense ustedes, y será importante tratar de indagar en ese pasado, sin reducirlo a nuestras propias categorías, tratar de aproximarlo, tratar de entenderlo, porque ese pasado sigue siendo constitutivo de nuestro presente. ¿Bien? Entonces, vemos aquí el papel fundamental de la razón. Pero previo al momento de la producción de los grandes sistemas filosóficos, y pongo estos dos grandes nombres que son Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles son aproximadamente entre el siglo III y IV antes de Cristo. Sin embargo, cuando aparecen Platón y Aristóteles, la filosofía ya tiene un largo recorrido.
¿Cuándo decimos que comienza ese recorrido? ¿Quién me lo puede decir? No empezaba con los presocráticos. Muy bien. ¿Quién dijo? Alejandro Fabio. Alejandro. Bien, sí, los presocráticos, que como vemos, también es una categoría histórica puesta por historiadores muchos siglos después. A ver, si Sócrates, si estamos hablando de entre el siglo VI y V antes de Cristo. Faltaba todavía por lo menos un par de siglos para que apareciera, porque no sabemos si existió o no existió, la figura de Sócrates. Pongamos Platón, 300 años. ¿Cómo se van a llamar ellos presocráticos? Sí, ni idea tenían. Ahora, independientemente de que nosotros les llamemos presocráticos, allí surge algo que está vinculado con la razón, que tiene que ver con una nueva forma de conocer y que tiene que ver con una ruptura con otras formas tradicionales. ¿Alguien me podría decir qué características tenían los presocráticos? ¿Qué había en ellos que los distinguía de otros? Si no me equivoco, explican desde la razón y se los llama filósofos de la naturaleza. Que la clave se basaba más que nada en los elementos de la naturaleza y las cosas que vemos como simples. En ese momento, hablando en ese momento. ¿Y por qué por qué sería que se les ocurrió esto? Porque pensaban como el racional. ¿Cómo? Porque se basaban en el cosmos, que era racional, y vivían entre eso, puede ser. Bueno, a ver, estas son ideas que surgen de esos filósofos. ¿Bien? Digo, a ver, hay un momento en la antigua Grecia que a algunas personas se les ocurre que las viejas explicaciones, ¿cuáles serían las viejas explicaciones? No son las de que preguntaban por qué estaba formado el mundo, por qué se sucedían los eventos meteorológicos y otras cosas más. Claro, estaban el porqué de la naturaleza, porque el pensamiento mítico. Bien, lo bien. basado en lo religioso. A ver, todo lo que dijeron está bien, pero está desordenado. Ahí la clave es un cambio o la emergencia de algo nuevo en el seno de un tipo de pensamiento, que es el pensamiento mítico. ¿Qué es el pensamiento mítico? Digamos que yo siempre hago esta pregunta. ¿Ustedes tienen idea cuánto hace que estamos sobre este planeta? Entre 12.000 y 14.000 años aproximadamente. Bueno, esa versión ha estado mucho tiempo. Mirá qué importante, ¿no es cierto? Que todavía, ¿quién fue que habló? Jorge, mirá, qué importancia que vos, Jorge, y cualquiera de nosotros, personas del siglo XXI, digamos esto, porque esa idea ha estado asociada a la visión religiosa. Hay una película maravillosa, tiene varias versiones que les recomiendo. Búsquenla por internet. Las versiones que hay son todas muy buenas. Hay una particularmente con Jack Lemmon que se llama Heredarás el viento. Heredarás el viento. Búsquenla, Heredarás el viento.
Se trata de un profesor de geografía, creo que era de geografía, que enseña la teoría de la evolución en el colegio, en un pueblito en los Estados Unidos. Y se organiza un juicio, la comunidad organiza un juicio que el líder religioso va a llevar adelante porque no puede estar enseñando que el hombre es el producto de la evolución, que hay una serie de transformaciones a lo largo de cientos de miles y millones de años, y que el mundo fue creado por Dios, y ahí digamos, esto no es muy lejano, ¿no? La idea de que el mundo había comenzado hace 6.000 años, hace 10.000 años, hace 12.000 años. Bueno, les digo que nosotros pertenecemos a lo que se conoce como sapiens sapiens. Los sapiens sapiens, que son homínidos emparentados con otros homínidos, pero no igual, digamos, con raíces genéticas comunes, pero no iguales genéticamente, como el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, etc., surgieron hace 150.000 años, aproximadamente. A veces los antropólogos a veces te van cambiando la fecha, te ponen 130, 140, 150, y he llegado a leer hasta 200. Pero bueno, estamos hablando de, pongámosle, 150.000 años. Sin embargo, esto que dice Jorge, de que algo, ¿qué fue lo que comenzó hace aproximadamente? ¿Hay algún micrófono que está haciendo ruido por ahí? ¿Qué fue lo que comenzó hace aproximadamente 13.000, 14, 15? Quien dice 15 dice 12, porque cuando más atrás nos vamos en el tiempo, más inciertos son estas cuestiones, menos posibilidades de precisión tenemos. Pero ¿qué fue lo que comenzó hace aproximadamente 12, 14.000 años? La existencia de la rama de los Homo, puede ser. No, eso ocurrió... La agricultura, en realidad. La agricultura, es decir, el pasaje de la vida nómade a la vida sedentaria. Claro, sí. Bien, entonces, digamos, los sapiens que salieron de África y poblaron el mundo, lo hicieron en búsqueda de comida. Nuestro pasado es el de cazadores-recolectores. Pero en determinado momento, digamos, ¿cuál es el inconveniente de ser cazador-recolector? ¿Alguien tiene idea? Que cuando se te acaban las presas y las que recolectás, no tenés nada. Exactamente. Digamos, para seguir a la presa. Por eso migraban a lugares donde había. Claro. Y la naturaleza tiene ciclos de abundancia y de escasez. ¿Quién decía? A ver. Es el ruido de un chico que está con el micrófono abierto. Bueno. Por favor, controlen los micrófonos. Exactamente, es decir, la naturaleza tiene ciclos de abundancia y de escasez. Algo me está duplicando la voz, a ver. La naturaleza tiene ciclos de abundancia y de escasez. ¿Bien? ¿Me están escuchando? ¿Hola? Sí, pero se escucha perfecto, Andrés. Se escucha perfecto. Está bien. La naturaleza tiene ciclos de abundancia y de escasez. En los ciclos de escasez, el peligro es la extinción de la especie. Cuando el hombre pasa de la vida nómade a la vida sedentaria, es decir, cuando cultiva el alimento y cuando domestica los animales, burla la naturaleza. Es decir, produce su propio alimento y produce un excedente que le permite transitar a través de los periodos de escasez sin que su existencia se vea amenazada. ¿Se va entendiendo esto? Ahora, ese nuevo instalarse en el mundo, esa nueva forma de instalarse en el mundo, va generando comunidades, va generando asentamientos, va generando lo que se llama, que sí es lo que comienza
hace aproximadamente entre 12 y 15.000 años, el desarrollo civilizatorio. Ahora, fíjense que durante ese periodo, los hombres también necesitan explicaciones de cómo es el mundo. Necesitan conocimiento, no solamente un conocimiento mágico, porque saber cómo se caza una presa o cómo se cultiva un grano no es un conocimiento mágico. ¿Está claro? Es decir, hay que conocer la técnica real y objetivamente. Pero seguramente la explicación de todos esos eventos no era una explicación que diera cuenta de razones. Entonces, allí sí aparecía el pensamiento mágico. Si había una tormenta era porque había un dios, si había un momento de escasez era porque el dios se había enojado. Es decir, aparece primero la divinización de las fuerzas naturales y después la antropomorfización de la naturaleza. Aparecen los dioses y la explicación de todas las cosas estaba dado por ese pensamiento mágico, por ese pensamiento mítico, que a esos hombres del 600 a.C., fíjense ustedes, ¿no? Miren la diferencia. Ven que cuanto más atrás vamos, las diferencias de tiempo se hacen mucho mayores. Estamos hablando de, pongámosle, 12.000 años. Y estamos hablando de 2.000 años. Más 600 años son 2.600 años. Quiere decir que hubo un periodo de pensamiento mágico de 9.000 y pico de años. ¿Me van siguiendo? Digo, lo que pasó durante 9.000 años no se borra con el codo. No es que ahora, digamos, de pronto somos distintos y borramos todo aquel pasado. Aquel pensamiento mágico sigue estando presente. Pero ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿dónde está presente? Bueno, está presente en las religiones, está presente en las supersticiones, está presente en las cábalas. ¿Bien? Decimos que el hombre diseña estrategias de instalación en el mundo. Y en alguna medida, durante esos 9.000 y pico de años, la estrategia de instalación en el mundo fue el mito. ¿Me van siguiendo? Fue el mito. Y funcionó porque lo principal de la estrategia es que garantice la supervivencia de la especie. Y lo consiguió. Pero algo pasó en la antigua Grecia hace aproximadamente 2.500, 3.000 años, 2.600 años, que modificó esto. Y si decimos que las formas de vida, las formas de producción son determinantes del modo en que nos instalamos en el mundo, la pregunta acá es, ¿qué pasó en la antigua Grecia que hubo personas que no se vieron satisfechas por ese pensamiento mágico y trataron de buscar respuestas en otra estrategia? Una estrategia que venía de la mano no ya del mito, sino de la razón. ¿Qué pasó en la antigua, en el siglo V aproximadamente antes de Cristo? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Alguien me puede decir? ¿Surge Pericles, puede ser? Pericles, sí, señor. A ver, veamos. Quiero ser didáctico con esto también. ¿Quién fue que habló? ¿Quién dijo? Yo. ¿Cuál es tu nombre? Porque no... ¿No está mi nombre? Es que no te veo, son muchos y... No te yo, Tomás. Bueno. Ah, Tomás. A ver,
si yo hago una pregunta de examen, ¿bien? Y digo, ¿cuál es el contexto histórico en el que nace la filosofía y la ciencia griega? Y me responden, Pericles, la respuesta no está mal, pero falta mucho. Sí, ¿por qué hubo, si decimos que hubo un gobernante que se llamó Pericles, es que estamos hablando de una sociedad bastante desarrollada, ¿no es cierto? Una sociedad con una organización política. Surge la polis. ¿Y qué es la polis? Bueno, eran pequeñas ciudades-estado donde había alrededor de 4.000 habitantes y estaban organizadas en distintas clases sociales. De hecho, los filósofos eran digamos, la gente que tenía ocio y que no se dedicaba a las tareas manuales como los esclavos, que se dedicaban a toda la política, justamente eran los que tenían la capacidad o el tiempo libre como para poder razonar o poder utilizar la razón para llegar a las conclusiones, ¿verdad? Y no existía la política antes, digo, las grandes civilizaciones que son muy anteriores a los griegos, los asirios, los babilonios, los fenicios, los egipcios, que fueron civilizaciones deslumbrantes. ¿No había política allí? Veo que los he dejado con la boca cerrada. ¿No estaba más relacionado con un tema religioso? Las antiguas civilizaciones de los griegos. Claro, eso es cierto, pero ¿qué le está faltando? Lo que está faltando ahí es que justamente en la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo V, entre el V y el VI, se da un momento de esplendor de un tipo de organización que no existía antes, que no existió en el antiguo Egipto ni en la Mesopotamia, que es la polis. A ver, las sociedades antiguas, piensen por ejemplo digamos, un ejemplo típico, la sociedad egipcia, una sociedad, valga el lugar común y la redundancia, una sociedad piramidal, que tiene en la punta de la pirámide al faraón, que es una especie de dios o semidios. Y tenían conocimiento práctico. Sin ese conocimiento no hubieran construido la civilización, las pirámides y todo lo demás. ¿Está claro? Pero había un orden jerárquico tal que las voluntades de los que estaban en esa pirámide eran voluntades absolutas. ¿Está claro? Eran voluntades absolutas y vinculadas, asociadas o directamente definidas como lo divino. ¿Vamos bien? Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de organización social. ¿Cómo se da el origen de la polis? Esto es importante entenderlo. ¿Cómo se da el origen de la polis? ¿Alguien tiene idea? Con la aristocracia, porque deja de ser faraón y empieza a ser filósofos. No, es que, a ver, los momentos, porque piensen ustedes que, a ver, una cosa que es importante aclarar es que el máximo desarrollo de la filosofía, la filosofía tiene origen, la filosofía y la ciencia tienen origen en un momento esplendoroso, que es el siglo V, llamado el siglo de Pericles. Es un periodo de vacas gordas, de abundancia, de enorme libertad, y una libertad que está asociada a formas organizativas que tienen que ver con el origen mismo de esas ciudades que van a aparecer como ciudades-estado. Ahora, cuando las ciudades, ya estamos hablando del siglo III, del siglo II,
la filosofía de Platón, la filosofía de Aristóteles, aparece en un momento de crisis de la polis. Es el momento de crisis de la polis. Cuando uno lee los libros, sobre todo los de Platón, libros como, por ejemplo, Las Leyes, ve el intento de Platón por tratar de poner un poco de decoro, un poco de indicar conceptos para ordenar la sociedad, porque la sociedad es caótica en ese momento, está llena de guerras, violencia, invasiones, realmente es un momento poco feliz desde el punto de vista de la polis. El gran momento es el momento de Pericles, justamente, que surge ¿qué cosa ahí? Que nosotros valoramos mucho como organización política. El comercio... no. Gracias. La democracia. La democracia. ¿Y por qué será que surge la democracia? Justamente como la necesidad de buscar una alternativa a la forma de gobierno que venían teniendo, ¿no? Dejan, digamos, los reinados y llegan a lo que es la república. Ojo. No, Jorge, ¿está hablando? Sí, sí. Sí, no te veo, pero te reconozco la voz. Cuidado con esto. No piensen ustedes una situación de continuidad en la que las viejas formas de organización como social, económica, como la egipcia, tenían continuidad sobre lo que se llama el Peloponeso, sobre todo el territorio griego, y alguien dice, che, este sistema no funciona, vamos a cambiar por otro. No. Grecia es la periferia, ¿sí? Grecia no es el centro del mundo. El centro del mundo está en la Mesopotamia, ¿está claro? Grecia está en la periferia y tiene las civilizaciones que habitan esos territorios son pueblos bastante primitivos, ¿bien? Y que llegan a asociarse entre ellos, pero la base es una base familiar, es una base familiar. Digamos que hay una figura importante que es el pater familia. Bien, las familias se organizan y hay algunas que tienen más incidencia que otras. Y además, en un mundo, digamos, tan complicado, no solamente tienen que cultivar, que producir alimentos, que sostenerse, que organizarse, sino que además tienen que defenderse. Bien, además tienen que defenderse. Los orígenes, esto es interesante, los orígenes de la democracia tienen que ver con las viejas organizaciones guerreras. No tienen que ver con propuestas de civilidad, de la república y la civilidad. No. En las civilizaciones antiguas, esa estructura vertical hace que ya se entienda que por naturaleza hay algunos que son superiores. Pero en las castas guerreras, ¿sí?, la cosa es distinta, porque eso no se mide por la idea que uno tiene del otro, sino que se mide por la fuerza que uno tiene frente al otro. ¿Me van siguiendo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la guerra
la guerra, digamos, en parte va a dar también la base económica a la antigua Grecia. Pero los términos de la guerra tienen que estar bien garantizados. ¿Por qué? Porque si estamos en guerra todo el tiempo, nadie consigue lo que quiere, que es tener sus animales, tener su cultivo y vivir con cierta tranquilidad. Entonces, esos líderes guerreros son pares. ¿Está claro? No es que uno es una divinidad bajada del cielo que viene a gobernarlos a todos. Son pares. ¿Cómo solucionan sus diferencias los pares? Compitiendo entre sí. ¿Cómo? Compitiendo entre sí. Bueno, la guerra es una forma de competir, ¿no es cierto? Pero es una forma que... Pero si se hablan de pares entre guerras, ya ahí es medio difícil. De esta forma, competir o luchar entre ellos. Sino demostrando quién tiene más. A ver, ¿no? Es indudable que no se eliminan las jerarquías. Las jerarquías siguen estando. Pero ¿de dónde surgen las jerarquías? A ver, imagínense un grupo de familias. Todas tienen un líder. Y ese líder es un guerrero. Y las familias están luchando unas contra otras y se están desangrando. Nadie, digo, ¿qué harían ustedes si vivieran en una sociedad así? Si ven que la guerra no da, digamos, que la guerra, porque si yo digo, bueno, voy a la guerra porque yendo a la guerra me garantizo tener riqueza, tener predominio, pero resulta que nadie sale beneficiado con la guerra. Profesor, ¿realizaría debates, llegaría a acuerdos para evitar la guerra? Muy bien, Bruno. ¿Y cómo llamamos eso, a eso? A esos encuentros. Los encuentros entre iguales, en el que los iguales debaten. Política. Bueno, eso es lo que da origen a la política. Y eso es lo que da origen a la democracia, precisamente. ¿Qué es la Cámara del Senado? ¿Qué es la Cámara de Diputados? Es una cámara de debate. Es lo mismo que hacían los griegos en su época. Se juntaban a debatir. Claro, es una asamblea. Es una asamblea. Entonces, el poder ahora lo tiene la asamblea. ¿Se entiende esto? Digamos, no estoy diciendo este es un estado ideal y maravilloso, porque hay jerarquías, porque hay confabulaciones, porque hay corrupción, porque hay todas las cosas que nosotros ya conocemos. Pero es un salto cualitativo muy importante. No, además, Andrés, si me permitís, sí, fuera. Una acotación. Obviamente que el sistema político de la antigua Grecia es súper complejo. Llevaría un curso entero poder entenderlo y yo ni siquiera llegué a entenderlo, incluso habiendo estudiado ciencia política. Pero esto que dice Andrés es súper interesante, no solo considerando las formas organizativas que había antes del siglo de Pericles, del siglo XV, sino incluso las que vinieron después. Porque recién Andrés estaba diciendo, imagínense una sociedad que es capaz de ponerse de acuerdo como para constituir un espacio de debate para zanjar las diferencias por algo que no sea la guerra. Por ejemplo, una asamblea. Uno dice, bueno, es una forma muy evolucionada de darle tratamiento a los diferendos sociales y políticos. Era muy evolucionado en su momento respecto de lo que había habido antes, pero también es muy evolucionada si uno la compara con lo que pasó 1500 años después o 1000 años después. Entonces,
Es decir, también un poco el justificativo de por qué muchos cursos de epistemología, de historia de la ciencia, de pensamiento científico como el actual, cifran su punto de inicio o el inicio del recorrido del pensamiento en el mundo griego, tiene que ver un poco con esto. Digamos, fue una experiencia excepcional que seguimos estudiando tantos años, 2000 años después, 2400 años después, no solo porque marcó un antes y un después respecto de lo que había, sino porque incluso con lo que fue pasando después, si uno pone, no sé, el foco en la Edad Media, en la forma organizativa monárquica de Europa en 1100 después de Cristo, la experiencia griega de la que estamos hablando resulta sumamente superadora o por lo menos mucho más sofisticada y más evolucionada en cuanto a las maneras de concebir la democracia, las diferencias, la participación, con todos los matices, con todas las complejidades, digamos, la sociedad griega también era una sociedad donde había esclavos. Entonces uno no podría, mirándolo con el molde de hoy, no podría pensar que es un ideal perfecto al cual aspirar, porque rápidamente nos pondríamos de acuerdo que una sociedad con esclavos no es un ideal para la sociedad del siglo XXI. Pero fíjense qué evolucionado y qué notable la forma de gobierno que se constituyó, incluso comparándola con lo que vino después. Quería hacer esa aclaración. Perfecto, Fran, y muy oportuno. Digamos que lo que vos decís es muy significativo, ¿no es cierto? Hubieron formas a posteriori, formas despóticas, que estaban lejos de aquello. Ahora, cuando yo comienzo la clase, porque yo quise hacer un recorrido que fuera más o menos de lo actual, hacia el pasado y de ahí volver para acá. Cuando hablamos del Renacimiento, yo había usado la expresión de que la modernidad es el tiempo de las revoluciones, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de la revolución copérnico-galileana, de la revolución industrial, y vamos a hablar de la revolución francesa también. Y justamente en el mundo moderno es donde surgen lo que se llaman las democracias modernas. Y esas democracias no son ajenas al mundo antiguo. De hecho, las sociedades griegas, digamos, conformaron las polis, que eran las ciudades-estado, que como muy bien Jorge acotó, este es un fenómeno increíble, eran sociedades, es decir, para nosotros ni un pueblito, sociedades de 5.000, a la antigua Atenas, esa Atenas maravillosa, esplendorosa, que nos ha dejado un legado enorme, eran 5.000 habitantes, y de esos 5.000 habitantes salieron Platón, Aristóteles y tantos más. Entonces, lo importante es ver en qué medida aquello que ocurrió es determinante de lo que aconteció luego, de qué modo influyó, porque aunque digamos, las sociedades cambian, siempre algo de lo anterior, de lo viejo, permanece. Bien, entonces, sí, es ese espacio común, donde todos son iguales, y donde entonces se permiten debatir en un plano de igualdad. Claro, hubo, no me acuerdo si fue Bruno, creo que, o Tomás, que hablaban de que, bueno, habían clases como la clase aristocrática, después, con respecto al orden político, hubieron enorme cantidad de órdenes políticos dentro de la polis. Desde la democracia directa, podríamos decir, hasta la monarquía, y pujas distributivas. ¿Vieron eso que se escucha por ahí en la televisión, qué sé yo, de la puja distributiva? Bueno, este es un fenómeno que se da desde el origen de la civilización. El siglo de Pericles
fue justamente un siglo tan esplendoroso, donde progresó el arte, donde progresó la política, donde progresó la filosofía, y donde surgen al mismo tiempo la filosofía y la ciencia, por la gran abundancia que había y por el orden político en el que se constituía. Ahora, cuando hay mucha riqueza, cuando hay mucha abundancia, es fácil ser generoso, es fácil distribuir. Quiero decir, alguien puede tener más, pero si todos tenemos para satisfacer nuestras necesidades, entonces los ánimos no se ponen demasiado caldeados, ¿se entiende? Distinto es cuando hay escasez. Distinto es cuando hay escasez. Y la escasez puede venir por un sinfín de cosas. La escasez puede venir por una pandemia, por una guerra. La escasez puede venir por una mala administración, por una invasión. Mil motivos pueden determinar la escasez. Pero cuando se producen los momentos de escasez, las sociedades se vuelven más antagónicas, ¿eh? Y ustedes tienen allí también luchas políticas. Busquen en los textos de historia, o por hoy, googleenlo por internet, las reformas de Solón y Dracón. Reformas que tienen que ver con esto, porque allí aparece una figura también muy relevada, que es la de ciudadano, el ciudadano. Pero la pregunta es, ¿quién era ciudadano en la antigua Grecia? Para ser ciudadano había que tener cierta cantidad de riqueza. Entonces, hay un micrófono que está haciendo un poco de ruido. Digamos, la categoría de ciudadano estaba dada por la riqueza. Entonces, había momentos que se decía, bueno, vos tenés 2 pesos. Sí, bueno, si tenés 2 pesos podés ser ciudadano. ¿Y qué quería decir que uno podía ser ciudadano? Que podía ir a la asamblea, que podía exponer sus ideas, que podía debatir. Ahora, cuando la cosa se ponía complicada, decía, ¿vos tenés 2 pesos? No, vos no podés ser ciudadano. Para ser ciudadano se necesitan 1000 pesos. Entonces, el número de ciudadanos se restringe y las decisiones también se restringen. ¿Se restringen a quiénes? A los más poderosos, a los que más tienen, que en un momento de escasez van a tratar de sostener sus privilegios. Entonces, estos son los conflictos que hay que tenerlo en cuenta, digamos, porque también cuando hablamos del origen griego no estamos hablando de una situación homogénea. Es muy distinto el momento del siglo V, el siglo de Pericles, del surgimiento de la democracia, el momento en que aparecen los filósofos presocráticos, que ya el momento más tardío, que está representado en esa figura que es la de Sócrates, ¿no es cierto? Se dice que la filosofía griega produce un giro. Muy bien acotaron cuando hablaron de los presocráticos, que eran llamados los filósofos de la naturaleza. Ellos se interrogaban por el cosmos, por el origen de las cosas. Esa era la temática principal de la filosofía y de la ciencia en ese periodo. Pero justamente los cambios, las transformaciones que se van a producir en una sociedad más desarrollada, pero al mismo tiempo que enfrenta conflictos, vicisitudes, guerras intestinas, escasez, violencia, que es justamente la de Sócrates, a partir de Sócrates, digamos, el eje de la filosofía cambia. Ahora ya la pregunta no es si el origen del cosmos es el agua, es el aire, o es la tierra. Se preguntan qué es el bien, qué es la justicia, cuál es la forma de organización política más adecuada. La filosofía hace un giro y se empieza a interrogar por otras cuestiones que también están vinculadas a lo político, pero desde otro lugar, ¿se entiende?
claro que si hay abundancia, alguien lo dijo, si hay abundancia yo digo, bueno, puedo dedicar mi tiempo a contemplar el cielo. Bueno, después hay que tener cuidado con esto también, ¿no? ¿Conocen el ejemplo de Tales de Mileto? Dicen que Tales era tenido por el arquetipo del filósofo, porque bueno, se pensaba en los filósofos como hombres poco prácticos y que estaban siempre con su cabeza en las nubes, ¿no? Siempre divagando. Y dice que iba Tales caminando, mirando el cielo, y cayó, tropezó con un pozo y cayó. Y entonces una esclava tracia, se rió de él. Precisamente por esto, porque tenía la cabeza en las nubes. Pero resulta que, entre otras cosas, sobre las que reflexionaba Tales, mirando el cielo, mirando el infinito, mirando el cosmos, era cómo se comportaba ese cielo. Y supuso que ese iba a ser un buen año para los olivos. Entonces alquiló todos los trapiches que convertían a la oliva en aceite. Y se forró de guita. Quiere decir, es un ejemplo que suele ponerse para que se vea que a veces esas reflexiones más alejadas de lo práctico, de lo empírico, están conectadas con lo más concreto. Y en ese sentido, quiero poner dos ejemplos. Pensemos, por ejemplo, porque hoy hemos hablado de Galileo, ¿no? Ya la clase que viene hablaremos más de Galileo y hablaremos de la revolución copérnico-galileana. Pero recuerden que Galileo puede hacer lo que hace, desarrollar las concepciones astronómicas, puede respaldar el heliocentrismo, precisamente porque Copérnico había escrito una obra monumental en 1589 que se llamaba Acerca de la revolución de las esferas celestes. ¿Y qué era acerca de la revolución de las esferas celestes? Un libro de matemáticas. Un libro de matemática que tenía una teoría matemática abstracta, completamente separada de lo empírico, de la observación. ¿Y por qué estaba separada de lo empírico y de la observación? A ver, los dos grandes filósofos de la antigüedad, Aristóteles y Platón, representan, digamos, hay un tercer filósofo, pero que fue, entre comillas, oportunamente callado, que fue Epicuro, que fue un filósofo materialista. Pero se dice, y hay que entenderlo en esta dimensión, porque tanto Platón como Aristóteles son filósofos idealistas. ¿Qué quiere decir que son idealistas? Quiere decir que el principio último de todas las cosas no es material. Para Platón es la idea, para Aristóteles es lo que se llama el nous theos, el intelecto divino. ¿Bien? Pero en el modo de conocer eran distintos. Aristóteles es aquel que decía, nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Por eso es que se lo denomina a Aristóteles un filósofo realista. Y es realista en el modo de conocer. Él dice, si yo quiero conocer cómo es un cabrito, tengo que ir y analizar al cabrito, no analizar la idea de cabrito, como sostenía Platón. Copérnico, que propone ese modelo heliocéntrico, era platónico. Por eso a él ni se le ocurrió mirar a los cielos. Él hizo simplemente cálculos matemáticos para resolver ciertas dificultades que se planteaban en un modelo astronómico, porque pensemos lo siguiente, el modelo geocéntrico aristotélico, que tiene a la Tierra en el centro y luego a las esferas de cristal, una dentro de la otra,
que contienen a los planetas y las estrellas, es un modelo filosófico. Digamos, lo que busca Aristóteles es que ese modelo le cierre con sus supuestos metafísicos, con su idea acerca de cómo es la realidad, mucho más allá del cosmos. Ese modelo, en el siglo I, fue formulado como un modelo astronómico. ¿Por quién? Por Ptolomeo. Por Ptolomeo. Ahora, Ptolomeo no era filósofo, Ptolomeo era astrónomo. Y Ptolomeo descubrió que los planetas no giraban alrededor de la Tierra, como decía Aristóteles, porque si lo hubieran hecho de ese modo, la observación hubiera determinado que tenían que ocupar determinados lugares en el cielo, y nunca esos lugares coincidían con los que supuestamente tenían que estar. Muy sencillamente, para que se entienda, si yo tengo un centro, que es la Tierra, y un planeta que gira en órbita circular alrededor de la Tierra, siempre va cambiando hacia este sitio. ¿Se va viendo? Siempre va cambiando hacia adelante. Ahora, no es lo que se veía era que un día estaba en un lugar y al otro día, en lugar de estar adelantado, estaba atrasado. ¿Cómo se explicaba ese fenómeno? Entonces, Ptolomeo pergeñó geométrica y matemáticamente un sistema que llamó de epiciclos y deferentes. Es decir, los planetas no giraban. Es decir, sostiene el geocentrismo. Esto es lo principal, esto es lo que quería salvar Ptolomeo, el geocentrismo aristotélico. Lo sigue sosteniendo. Pero en vez de describir órbitas circulares, como sostenía Aristóteles, describía órbitas como con rulos, con epiciclos y deferentes. ¿Bien? Ahora, eso servía para explicar por qué los planetas se adelantaban y se atrasaban. Pero nunca los planetas llegaban a estar donde tenían que estar. Y había que estar corrigiendo permanentemente eso. Lo que se le ocurrió a Copérnico era que si en lugar de pensar a la Tierra en el centro, pensábamos al Sol y establecíamos el movimiento relativo de los distintos planetas con respecto a la Tierra, la posibilidad no solo de alcanzar un objetivo fundamental, y esto es válido para toda esta cursada, porque la ciencia tiene dos objetivos fundamentales: producir conocimiento, es decir, explicaciones de los fenómenos, sean cuales fueren, y predecir, no con la bola de cristal, sino precisamente con los principios a partir de los cuales entiende que las cosas funcionan. Después vamos a ver cómo esto se asocia con la lógica. La idea básicamente es: si las cosas funcionan como yo digo de acuerdo a mis principios, entonces lo que tengo que esperar encontrar en la realidad es tal cosa. Si encuentro que las cosas se comportan de ese modo, yo valido mi teoría, valido mi supuesto. Ahora, si yo digo, de acuerdo a esta explicación que yo tengo, las cosas deben comportarse de este modo, y cuando voy a analizarlas me encuentro que no se comportan así, digo, esto está equivocado. Esto es algo que después va a aparecer claramente, lo vamos a ver la clase que viene, en Galileo Galilei. Pero básicamente, y acá es que retomamos aquello que pareció tan preciado a los presocráticos. No voy a entrar, lo dejo para que ustedes lo lean, es más que nada anecdótico, la diferencia entre cada uno, quienes pensaban en que el principio de las cosas que ordenaba ese caos y que generaba el cosmos, que generaba el orden, para algunos era el agua, para otros era el aire, para otros era el fuego. Me gustaría hablar de Heráclito y Parménides como dos de los más importantes, que son de algún modo los primeros que instalan la tensión. Una tensión que luego va a continuar
en Aristóteles y en Platón, y que va a continuar luego en Hume y en Descartes, y que va a continuar en Kant y en Hegel. Quiero decir, ven que estoy hablando de filósofos entre los que hay cientos de años de diferencia, y sin embargo hay un hilo conductor que los atraviesa a todos. Pero, digamos, el principal hallazgo y el gran valor es la confianza en la razón. La confianza en la razón. Lo de Copérnico era solamente una teoría geométrico-matemática. Ahora, cuando apareció Galileo, lo trataremos la clase que viene, con el telescopio, ese supuesto teórico empieza a convertirse en una certeza. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer evidencias empíricas de que eso es correcto. Hace 60 años atrás, 60, 70, no, más o menos 60 años, la década del 50, a la miércoles, bueno, 50 y pico, casi 60, hubo un físico que se le ocurrió que, de acuerdo a los estudios que había sobre el universo, había algo que estaba faltando, que el universo no podía concebirse tal como se lo concebía si no estaba algo que él no sabía bien qué era, pero que tenía que estar, porque si no, las ecuaciones no cerraban. ¿Bien? Y pensó en una teoría. Pensó que tenía que haber una partícula elemental a la que llamó bosón. ¿Bien? Bueno, la física estándar, la física hegemónica, la física dominante se le rió en la cara. Se le rió en la cara. ¿Bien? Más de 50 años después, con la construcción del acelerador de partículas, se pudo demostrar empíricamente la existencia de esta partícula elemental que se llama bosón, que en honor a ese científico se lo denominó bosón de Higgs, ¿bien? Que digamos, apareció empíricamente en el colisionador de partículas. Entonces, ustedes piensen en lo siguiente. Ustedes saben lo que es el acelerador de partículas, digamos, el desarrollo tecnológico que implica un acelerador de partículas como el del CERN, que tiene, si no me equivoco, 27 kilómetros de diámetro. Está entre dos países, entre Suiza, no me acuerdo bien por dónde. El desarrollo científico, tecnológico y de la ingeniería para construir eso. Es fascinante que lo que ocurrió, digamos, desde fines del siglo XIX hasta acá. Pero la pregunta es, se encontró el bosón de Higgs. Como se establecieron una serie de cuestiones que la ciencia pudo constatar empíricamente, solo en función de desarrollos teóricos precedentes. Solo en función de desarrollos teóricos precedentes. ¿Se entiende esto? Y esos desarrollos teóricos, ¿de dónde surgen? De la enorme capacidad de la razón. ¿Vamos bien? Se dan cuenta que la razón tiene una capacidad tan enorme que puede explicar lo que aún, aquello que no podemos constatar porque no tenemos los medios, y que cuando alcanzamos esos medios confirman lo que la razón decía. Un ejemplo que yo suelo poner es el desarrollo de la bomba atómica. ¿Por qué los alemanes no alcanzaron a tener la bomba atómica?
¿Y por qué los norteamericanos sí la llegaron a tener? Porque los nazis despreciaron la física teórica. ¿Por qué? Porque la mayoría de los físicos teóricos alemanes eran judíos. Entonces ellos hacían esta elucubración. Si los judíos son una raza inferior, entonces la física judía tiene que ser una porquería, no tiene que servir para nada. Luego despreciaron esos caminos. Pero los norteamericanos no los despreciaron, protegieron a los físicos teóricos, se los llevaron a Estados Unidos y la bomba atómica no fue, digo, después podemos discutir un montón de cosas con respecto a la bomba atómica a las disyuntivas a las que se encontró Einstein cuando le escribió una carta a Roosevelt en la que le decía que era posible construir la bomba atómica, lo que significó eso para Einstein. Pero bueno, ¿por qué la tuvieron? Porque confiaron en los desarrollos teóricos a los que los nazis habían renunciado. Por eso los nazis no los tuvieron y los norteamericanos sí. Ahora, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque del mismo modo que esa razón tiene ese poder fascinante, como decía el señor Spock, fascinante, así como la razón tiene ese poder enorme, también la razón devaría, también la razón se alucina, también la razón crea monstruos. ¿Bien? La clase que viene, cuando veamos el tema de la revolución copérnico-galileana, les pido por favor que vean, que tengan visto la película que es la obra de teatro en realidad, de Bertolt Brecht, Galileo Galilei, porque vamos a vincular esto también con la ciencia y con la filosofía. Y vamos a ver cómo de esa polémica entre racionalismo y empirismo, a ver si la razón sola se basta a sí misma o si la razón tiene que ser conducida por la empiria, surge la figura de Kant, que quiere ser superadora de esa controversia entre empiria y razón, donde se establece que la razón también tiene sus límites. Entonces, ¿qué le queda a ver, ¿debemos renunciar a la razón porque la razón se delira? Digo, hay múltiples. A ver, y ya aprovecho para introducir otro término. ¿Cuál es el área a través de la cual la razón se va a la banquina? La razón derrapa. Está vinculada a una de las disciplinas dentro de la filosofía, que es la metafísica. La metafísica. ¿Bien? La metafísica es la parte de la filosofía que se interroga por los orígenes, las causas primeras, que se pregunta por el ser, por la nada, por la libertad. Y señala Kant que nadie puede dejar de interrogarse sobre estas cuestiones, pero que hay límites. Hay una frase famosa de Kant que dice: he despertado del largo sueño dogmático de la razón. Digo, la razón es una herramienta fundamental, pero cuidado, porque nos puede adormecer en un sueño dogmático. Y el sueño dogmático consiste en pensar que la razón es autosuficiente y que todas sus explicaciones son verdaderas. La pregunta es, si la razón nos puede hacer alucinar, devariar, ¿debemos renunciar a la razón? No, debemos buscar un antídoto. Y ese antídoto es el pensamiento crítico.
El pensamiento crítico es la autorreflexión de la razón. Entonces, la ciencia, si se va a denominar tal, no solamente tiene la función de producir conocimiento, porque podríamos decir que la religión también produce conocimiento basado en la fe y qué sé yo, pero la religión dice que ese es un conocimiento verdadero. Alguien puede pensar, bueno, podrán ser verdaderas algunas cosas, pero otras cosas son alucinadas. Ahora, ¿en qué se diferencia la religión de la ciencia? En que la religión tiene la necesidad de afirmarse en el dogma, pero además no lo oculta, lo reconoce, lo dice. Este es el dogma católico, este es el dogma, esto es lo que entendemos que es así, y no podemos cambiar. ¿Por qué? Porque si lo cambian dejan de ser lo que son. ¿Se entiende esto? Lamentablemente, esta actitud dogmática muchas veces se filtra dentro de la ciencia. Y hace que los científicos se tornen como una especie de fundamentalistas de la razón, que piensan que lo que la razón dice es la verdad última de todas las cosas. Bueno, podemos agregar, Andrés, como ejemplo histórico, ¿no? Pero cuando triunfa la Revolución Francesa en 1789 y se va imponiendo esta corriente iluminista que obviamente venía a poner nuevamente en el centro el pensamiento, el razonamiento, después de siglos de oscurantismo religioso, hay un proyecto de los líderes más radicales de la Revolución Francesa de construirle un templo a la diosa razón, ¿no? Fíjense qué paradoja, ¿no? Esto que decía Andrés me hizo acordar a eso, ¿no? Como todo pensamiento, cuando incluso se exacerba a un punto, no sabría si llamarlo del fanatismo absoluto, puede terminar como engendrando, en definitiva, está detrás el mismo fundamento, ¿no? Ese dogmatismo de poner en un espacio del pensamiento humano la solución básicamente para todos los problemas y la creencia absoluta en que el razonamiento puro radicaba el destino de la felicidad, la prosperidad y el futuro, además exportable a todas las regiones del mundo y a todas las culturas, ¿no? Porque también ese énfasis en el razonamiento como sinónimo de camino hacia la felicidad se pensaba como universal, ¿no? Y eso no tenía en cuenta también las diferentes culturas, regiones y procesos que cada pueblo a lo largo del globo estaba transitando, ¿no? Los promotores, los más encarnizados representantes del iluminismo francés de la Revolución creían que ese racionalismo cartesiano era lo que iba a salvar a la humanidad y le iba a dar prosperidad, entendiendo a la humanidad como una aldea de Vietnam o el centro de la cultura europea. Y me hizo acordar este ejemplo de la construcción de un templo a la diosa razón, ¿no? Como dos opuestos que en algún punto terminaban como pareciéndose, por supuesto, homologando la religión y sus templos y sus iglesias a los proyectos del iluminismo revolucionario. Yo quiero ratificar esto que señala Francisco, porque lamentablemente, no es simplemente una actitud extemporánea de algunos fanáticos, sino que es lo que aparece en la matriz educativa de las ciencias. Es lo que en muchos ámbitos universitarios se sigue pregonando. Y es una actitud que lamentablemente, aunque sus contenidos puedan ser
integradas, cálculo diferencial, geometrías no euclidianas o genomas y qué sé yo, análisis de genoma y demás, sigue estando esa matriz que es perniciosa para la ciencia, que la convierte a la ciencia precisamente en una empresa anticientífica, porque justamente la tarea de la ciencia es producir conocimiento para explicar fenómenos, predecir acontecimientos, pero al mismo tiempo, indefectiblemente asociada, tiene que aparecer la reflexión crítica acerca de esos presupuestos, de esos fundamentos y de los medios por los cuales el conocimiento se logra. Por lo tanto, no se trata, entre otras cuestiones, simplemente de adherir a algo que es un lugar común, lamentable, que es hablar de el método científico. No solamente porque no existe tal cosa, no existe el método científico, como si hubiera un único método para todas las ciencias, como si todas las ciencias debieran abordar a sus asuntos u objetos de investigación del mismo modo. No solamente eso no existe, no debe existir. Pero además de que no existe un único método, la tarea del científico, en la misma medida en que va produciendo nuevo conocimiento, es precisamente dudar y desconfiar de los fundamentos de ese conocimiento y de los procedimientos por los cuales lo alcanzó. Esa es la actitud que la depura del dogmatismo. Eso es lo que ustedes van a encontrar en la gran revolución que lleva adelante Galileo Galilei. La revolución la revolución copérnico-galileana, el gran aporte de Galileo no está simplemente en invalidar el sistema astronómico geocéntrico aristotélico e imponer el heliocéntrico. Está en una nueva forma de producción de conocimiento, en una nueva forma de producción de conocimiento, que tiene que ver con algunas cosas que dijimos, con otras cosas que profundizaremos, pero que básicamente tiene que ver con esta actitud, la de una sobria inconformidad. ¿Inconformidad con qué? Hay una frase que dice Galileo, ya la van a ver en la obra, el secretario de la universidad le dice: señor Galileo, usted es una persona muy desconforme. Y Galileo responde: y es esa disconformidad la que ustedes debieran valorar y pagar, porque la ciencia debe ser disconforme. La ciencia no debe ser el lugar de reafirmación de lo sabido. La ciencia debe ser el lugar de búsqueda de lo que ignoramos, que muchas veces va en contra de lo que sabemos. Bien, me gustaría, no sé si están de acuerdo, Francisco, Sebastián, de reservar estos minutos que nos quedan hasta las 11. Faltan cosas, ya se irán completando, pero si sobre estos temas hay preguntas específicas, cosas que hayan leído, que no se hayan entendido. Sí, me parece muy bien, llevamos ya un largo rato de exposiciones y de contenidos que tienen su hondura. Ha habido interacción, han habido preguntas, han habido opiniones, pero está bueno también tomarnos un rato para dudas puntuales de lo que fue saliendo de la exposición de Andrés y también de los textos. La lectura, claro. Yo tengo una duda con respecto al texto, que creo que igual la entiendo más o menos a qué se refiere. A ver. Dice que en los siglos 8 y 6 a.C. surgieron las poleis en Grecia. ¿No serían las polis? ¿O parecería que está mal escrito nada más? ¿En qué página estás? ¿Puedo responderlo yo? En página 8, según los PDFs, y dice abajo escrito página 14. Hay una imagen de Grecia y dice contexto histórico Grecia en la antigüedad. Es el primer párrafo. ¿Quién quería responder? José Coria. Ah, bien, dale. Sí, es que poleis se refiere al plural de las palabras. Son varias cosas.
polis es para una sola y el plural es poleis. Ah, perfecto. No, como El texto que tengo decía acá. así, pensé que era en cierta forma eso, y bueno, gracias por confirmármelo. No lo estoy viendo para ratificarte, pero sí. Puedo decir que hay porque no sé por qué tengo una versión distinta del PDF. En la página 14, profe, sería. 14. Sí, sí. Ah, ahí está. ¿En qué más o menos, en qué párrafo? En el primero de esa Es el página. comienzo. Dice las transformaciones sociales que repercutieron. Surgieron las poleis. Ah, acá está, sí, surgieron las poleis, sí. Sí, a ver, a veces hay una cuestión con los términos griegos. No me acuerdo si en este texto a veces ponemos el término en griego y ponemos su traducción. Y a veces hay también diferencias con respecto a... Porque recuerden que todo esto surge de una tarea muy meticulosa de lo que se llaman los doxógrafos, es decir, aquellos que hacen análisis de tablillas, de papiros. Esto no es información que estaba en internet. Digo, esto surge esta es una de las cosas que trae, que ya existían en tiempos pasados, digamos, siempre se historió el pasado, ¿me explico? Pero, digamos, en los modos de hacerlo tiene que ver directamente con los originales. Y a veces, siguiendo el ejemplo que ponía hoy Frank, en distintos lugares las cosas se dicen de distintos modos, distintos autores usan expresiones diversas también, pero sí, hace referencia a las polis. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta más? Fundamentalmente con respecto a aquellas cosas que les hayan hecho ruido, que no les hayan quedado claras. Que vean alguna contradicción. Yo, profe, acá habla Axel. Sí, Axel. Hay las preguntas que eran para desarrollar, hay una que no pude explicar bien con mis palabras, que dice, ¿cómo entienden los griegos el desarrollo de la naturaleza? Bien. ¿Cómo entienden los griegos el desarrollo de la naturaleza? La pregunta es un tanto amplia, ¿no? Habría que precisar qué griegos, porque no lo entienden del mismo modo. De repente, las preguntas, ese tipo de preguntas así un tanto abiertas, es precisamente para que ustedes puedan decir, bueno, los presocráticos lo entendieron de un modo, la gente común la entendía de tal modo, porque, ojo, no pensemos que de repente cuando aparecieron los presocráticos, todos los griegos se tornaron en sujetos racionales que buscaban la verdad a través de la razón, de ningún modo. Yo diría más, los filósofos que dan origen a la ciencia son una minoría, la mayoría seguía, y en esto quiero introducir un concepto. El mito es una estrategia de instalación del hombre en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay una forma más o menos dominante, extendida, de explicar la realidad. Entonces, para los hombres míticos,
las explicaciones de la naturaleza son mágicas. O bien se trata de fuerzas naturales divinizadas, el viento, el trueno, el rayo, etcétera, o bien se trata de la naturaleza antropomorfizada, es decir, con formas humanas. Por ejemplo, las divinidades egipcias, Horus, Set, todo, que son fuerzas divinas, pero al mismo tiempo ustedes pueden ver que tienen cabeza de águila, cabeza de gato, ¿sí? Han visto esas imágenes, les son familiares. En cambio, en el panteón griego tenemos ya las divinidades, Apolo, Zeus, Artemisa, bueno, son Artemisa de Romana, que es me sale ahora el nombre en griego, que ya son completamente humanas. Bien, entonces, esas formas de explicación prevalece. Hoy, me tomo un minuto para esto. Había una frase de Freud que decía: ya nadie cree en Dios, ni siquiera los sacerdotes, solo los pobres creen en Dios. Una frase terrible, porque no solamente habla de que hay un escepticismo incluso en los propios religiosos, sino que fíjense lo que dice: ya nadie cree en Dios, ni siquiera los sacerdotes, solo los pobres creen en Dios. Y entonces yo me pregunto esto: si Freud dice que nadie cree en Dios, que solo los pobres, yo me pregunto, ¿cuántos millones de pobres hay en el mundo? ¿Cuántos millones de pobres hay en el mundo? Son mucho más los que creen en Dios, suponiendo que todos los pobres crean en Dios, que los que no creen. ¿Se entiende esto? Ahora, ¿tiene razón o no tiene razón? Porque lo que está diciendo es que los pobres son nadie. Eso es lo que dice Freud. Los pobres son nadie. Y yo me pregunto, ¿son nadie los pobres? ¿Son nadie los pobres? No. Sin embargo, uno puede decir, claro que no son, claro que son, que no son nadie, que son personas que hay que considerar como pares a todas las personas. Pero hay algo en la frase de Freud que tiene razón. Los pobres son nadie porque las estrategias hegemónicas que dominan el destino del mundo está regulada por una minoría. Es decir, es verdad que la religión imperó a lo largo de una gran cantidad de tiempo y fue la que ordenó. Si a un hombre de la Edad Media le preguntamos ¿por qué existe? ¿Cuál va a ser la respuesta? Por Dios. Porque Dios me creó. Porque Dios me ha creado. Esa es la respuesta. Ahora, si a partir de Descartes nos preguntamos ¿por qué existo? La pregunta ¿cuál es? La respuesta ¿cuál es? Porque pienso. Bien, y ese pensamiento, lo veremos después cuando analicemos a Descartes, ese pensamiento no es simplemente pensar, ese pensamiento es lo que hace la ciencia. Entonces, la ciencia es la estrategia hegemónica. Bien, lo que no quiere decir que no conviva con otras estrategias. Entonces, Pablo era quien había hecho la pregunta, ¿no es cierto? Me parece. No, yo, profe, Axel. No. Axel, perdón. Sí, sí. Entonces, lo que vos preguntás con respecto a qué pensaban los griegos de la naturaleza, hay que desagregarlo en lo siguiente. Estaba el común, que seguía pensando en respuestas naturales. Estaban los presocráticos, que desconfiaban de ellas y empezaban a pensar en respuestas que provenían de la razón. Y el estudio de la naturaleza, en ese contexto,
era un estudio que no era de la ciencia separada de la filosofía. Ciencia y filosofía eran una misma cosa. ¿Está claro? La clase que viene vamos a hablar de otros temas que aparecieron con la modernidad. ¿Por qué? Porque cuando la filosofía se pregunta por la naturaleza, se la pregunta desde distintas dimensiones. Cuando la filosofía ciencia antigua, cuando la filosofía ciencia como una unidad antigua se pregunta por la naturaleza, se pregunta por ella considerando también, por ejemplo, los aspectos éticos, considerando los aspectos metafísicos fundamentales. Cuando Aristóteles se pregunta por la naturaleza, cuando Platón se pregunta por la naturaleza, la respuesta de fondo ya está dentro de la metafísica. Entonces, de algún modo, tienen que hacer que su respuesta sobre la naturaleza cierren armónicamente con su respuesta sobre la metafísica, sobre el ser, sobre los principios y demás. Esto es algo que se va a romper con la ciencia moderna. Cuando la ciencia moderna se pregunta por la naturaleza, va a tratar de dejar de lado, y digo, miren lo que digo, va a tratar de dejar de lado a la metafísica y a la ética. Desde mi punto de vista, lo que echa por la puerta, peligrosamente se le cuela por la ventana. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, miren, estos son mis presupuestos y hay de metafísico esto, y los puedo visualizar y analizar, es distinto que si los niego y después me aparecen sin que yo me dé cuenta. Entonces, en definitiva, la respuesta por la naturaleza es una respuesta que varía de acuerdo a qué sectores de la sociedad griega estamos hablando. ¿Ha quedado claro, Axel? Se entiende a la perfección, profesor. Bárbaro. Bárbaro. Bueno. Una preguntita, profesor. Jorge, sí. Acá. En realidad, la pregunta de Axel no está relacionada también con el concepto sobre la naturaleza, que no es sino a través de la razón y que los objetos son copias de lo que, copias degradadas de lo que se razona. Bueno. ¿Se referirá más a eso? No. La pregunta de Axel es, está bien formulada en el sentido de que él dice, bueno, pero ¿cómo debo responder a esta pregunta? Y mi respuesta es, mirá, hay que responderla desde las distintas dimensiones que tiene la pregunta. No es lo mismo el modo en que entiende la naturaleza los presocráticos, la gente común, los filósofos, y esto que vos estás introduciendo tiene que ver con un momento posterior, que es justamente con el platonismo. Yo voy a hablar la clase que viene, voy a profundizar un poco más en Platón y Aristóteles para que veamos cuál es la relación entre el surgimiento de la ciencia experimental moderna y la vieja filosofía griega. Pero, a ver, debería quizás haber desarrollado, quizás dé alguna nota, señale alguna nota a la clase que viene, porque esto se origina en Parménides y Heráclito. Y en la pregunta acerca de qué podemos conocer y cómo podemos conocer, me voy a mantener en las respuestas clásicas que distinguen entre realismo aristotélico e idealismo platónico. Platón es un racionalista extremo. ¿Qué quiere decir esto? Que para Platón toda respuesta que yo pueda dar de todas las cosas, incluida la naturaleza, la razón se basta a sí misma. Y no solamente se basta, sino que hay que prescindir de toda explicación que provenga de la empiria, de los sentidos, de la sensibilidad, de la observación. Todo eso tiende a engañarnos y a confundirnos. Por eso la gran ciencia, la ciencia que está por encima de todas las cosas, después de la filosofía, ¿no es cierto?, para
para Platón es la matemática. Porque la matemática no tiene que confrontar con ninguna cosa concreta. Ahora, de esto deviene, porque claro, vos tenés, bueno, ¿qué es la verdad? Bueno, la verdad es la idea, que es una entidad inmaterial la idea, ¿vamos bien? Pero después viene esto otro, sí, señor Platón, muy bien, las ideas son lo verdadero, pero ¿y esto que me rodea? Esto que me rodea, esto que tiene peso, que tiene tamaño, que yo golpeo, que lo siento, esto, ¿tiene realidad? El anterior, Parménides, va a decir, no, esto es una ilusión, esto es mera apariencia. Eso es lo que dice Parménides. Es un engaño, es como cuando yo me tropiezo en un sueño con una piedra y me duele. Y sí, viste la piedra, te tropezaste, te diste el golpe, te dolió, pero la piedra no existe. Es una idea en tu cabeza. ¿Bien? Platón en este sentido es más atemperado. Dice, no, bueno, yo tengo la piedra, pero resulta que el ser de la piedra no es por sí misma. La piedra no tiene un ser en sí de ella. La piedra es solamente una copia de la idea de piedra. ¿Vamos bien? Todo lo que existe en el mundo material no es otra cosa que una copia de esa entidad que pertenece al mundo de las ideas. En realidad, a ver, porque los libros también, algunos manuales también ponen disparates, ¿no? Hay un lugar común que es decir que en Platón hay dos mundos. Y en realidad en Platón no hay dos mundos, en Platón hay un mundo solo. Lo que pasa es que ese mundo está diferenciado en niveles. ¿Está claro? Está el nivel de las ideas, que son eternas, que no cambian, que permanecen siempre iguales a sí mismas, porque el gran problema de Platón es, si todo cambia, ¿cuál es la esencia de las cosas? ¿Hay algo que permanezca? Porque, a ver, si todo cambia, ¿qué se me escapa? Se me escapa la verdad. Porque antes la verdad era una y ahora la verdad tendrá que ser otra. Y yo quiero una verdad que sea para siempre, si no, no la puedo considerar verdad. Entonces tiene que haber algo que no cambie. ¿Qué es para Platón lo que no cambia? Las ideas. Luego, las cosas que cambian no tienen el ser en sí mismo. Entonces, están emulando, están copiando a la idea que es eterna y perfecta. Les pongo un ejemplo muy sencillo de que está en varios textos de Platón. Si yo tengo una rosa, porque este es el gran problema del hombre también, piénsenlo ustedes con respecto a su propia existencia. Yo veo una rosa hermosa, aromática, preciosa la rosa. Pero resulta que al pasar de los días la rosa se va marchitando, se va degradando, se va corrompiendo, se pudre y empieza a largar olor a podrido. Y la tengo que tirar a la basura, ¿sí o no? ¿Vamos bien? Sí. ¿No somos acaso nosotros también como la rosa? Yo sé que a ustedes les cuesta más que a mí pensar en esta cosa. Algunos nunca alcanzamos ese estado de plenitud equiparable a semejante belleza, pero coincido con el paralelismo. Claro, no lo decía por la belleza, sino por la fragilidad y el hecho de que de ser pasajeros, ¿no es cierto? De que nosotros también estábamos condenados, ya voy a hablar la clase que viene de esto, al vivir en este mundo de la corrupción y la degradación. Nosotros mismos nos vamos a degradar, nos vamos a corromper y nos vamos a pudrir y nos vamos a morir y vamos a desaparecer. Esta es una idea terrible. Esta es una idea terrible. Si no, escúchenlo a Dolina. Perdón, profe. Incluso habían dicho que el oxígeno nos degrada con el tiempo. Sí, eso en términos físicos. Pero, a ver, los animales están en la naturaleza, viven y mueren.
Cuando nosotros iniciamos este camino del conocimiento, no solamente, al igual que los animales, vivimos, nos desarrollamos, crecemos, morimos, con suerte, algunos ni crecen, mueren en el intento, pero la corrupción y la degradación es parte de nuestro mundo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos trae el conocimiento? Porque el conocimiento no solamente es posibilidad de progreso, es regocijo del espíritu por conocer. El conocimiento también es doloroso, también es la certeza de que nos vamos a morir y de que todo esto va a pasar. Entonces, tenemos el pensamiento mágico que dice, pero no te preocupes, mirá, no te preocupes. Hay algo adentro tuyo que se llama el alma inmortal, que aunque tu cuerpo se pudra, eso va a vivir para siempre. Menos mal que me lo dijiste, me quedo tranquilo ahora. Está bien, me moriré, sufriré, qué sé yo, hay que bancársela, pero después tengo el alma que va a vivir para siempre. Y eso me da cierta tranquilidad. ¿Tá? Ahora, ¿a qué asocio esto? Al pensamiento mágico y al pensamiento religioso. Pero cuando surge la ciencia y surge la filosofía, surgen en una ruptura con esto. ¿Está claro? Entonces, en algunas concepciones, como por ejemplo la de Epicuro, e incluso la del realismo aristotélico, nosotros, como seres, ¿tá? Estamos condenados a la degradación, a la corrupción, a la muerte y a la desaparición. Punto. ¿Tá? Hay ciertas filosofías que aceptan esta postura. Hay otras que no. La de Platón es una de las que no. Entonces, es interesante la pregunta de Jorge, porque esto también va a estar determinando el modo en que surge desde la razón tratar de explicar otras cosas, para los cuales la religión ya tenía la vaca atada, tenía el cielo, tenía al Dios, tenía al Ete, ya lo tenía todo resuelto. Pero ¿cómo lo va a resolver la filosofía? Si no quiere caer en el pensamiento mágico y quiere dar a todo respuesta racional. Es ahí que se desarrolla la metafísica, cuando desde la ciencia, en Grecia, ese tipo de ciencia, se quiere dar respuesta a estos problemas. Entonces surge la metafísica. ¿Se va entendiendo? Entonces, para cerrar la pregunta de Jorge, la salida que ve Platón es decir, bueno, miren, acá es todo terrible, todo corrupción, todo degradación. Pero hay un alma, entonces ahí aparece la dualidad cuerpo-alma, idea, materia, después en Aristóteles va a ser materia y forma, y entonces, si bien la materia se degrada, la forma, la esencia, en nuestro caso el alma, es eterna. ¿Por qué? Porque pertenece al mundo, al nivel de las ideas. Esto es absolutamente metafísico dentro de la filosofía. Pero ¿qué pasa? Que Platón también realiza una enorme cantidad de aportes a lo que podríamos decir las formas de conocer el mundo. Y fíjense que todas estas controversias, quizás en la actualidad por distintos motivos ya estén más atemperadas, pero bien entrada la modernidad, las polémicas entre Hegel, el máximo exponente del idealismo, y Kant, que también es idealista, pero dice, sí, está bien que la razón quiera dar, pero la razón no puede dar cuenta de todo. Entonces, la razón puede o no puede dar cuenta de todo. Este problema filosófico es un problema que es heredado por la ciencia. Y buena parte de las disputas epistemológicas que son propiamente científicas tienen que ver con estas interrogantes. Me pone muy contento las preguntas que han hecho, el modo que han intervenido a lo largo del día, porque las intervenciones en general han ido a la médula de la cuestión, han ido al hueso, digamos, no se han quedado en lo superficial. Estas son las cosas que importan, ¿no? Cómo en el camino de la ciencia
hay conflictos, hay controversias y hay un eje que hay que analizar, que es el papel que la razón cumple en todo este proceso. Y eso lo tenemos que analizar sin perder las coordenadas históricas que lo estarían determinando. Bueno, gente, estamos ya un poquito pasados la hora. No sé si queda alguna cuestión más. Acá Nicolás dice que más de una vez quiso preguntar por audio y no dejaba activar el micrófono. Es raro, Nicolás, porque ahora la configuración es abierta, cada uno pudo activar, de hecho varios hablaron. Puede que tenga algún problema con el micrófono de él. ¿Estás seguro que a veces pasa? Claro, fíjate de estar seguro que no sea un problema de tu configuración o de tu compu. Dale. A veces pasa, así que... Ahí va. Y respecto a la pregunta de Mauro, sí, vamos a subir la grabación. No lo hicimos con la primera clase porque, bueno, la primera clase fue de... bueno, no dimos contenidos y fue como recordarán 2 horas de ir zanjando dudas administrativas, entonces no tenía mucho sentido. Pero ahora yo estoy grabando y en breve vamos a subir la clase. La dejamos con un link a un Dropbox y ahí ustedes la pueden Una cosa que quería agregar, Francisco, es que para las fechas, más o menos tenemos ahí las fechas para las evaluaciones, pero queremos completar ciertos contenidos para la primera evaluación. Para la primera evaluación podemos, digamos, más o menos, tener cierta elasticidad. Ya para la segunda no. Ya para la segunda ni ustedes ni nosotros vamos a tener elasticidad porque viene el apriete de que hay que cargar la nota para poder dar los exámenes y demás. Así que por eso no les estamos dando ya una fecha definitiva. De cualquier manera les quería decir esto. Nosotros vamos a tomar la evaluación a través de la plataforma, de un banco de preguntas que tiene una retroalimentación y que cuando ustedes terminan el examen le da la respuesta, les explica en qué se equivocaron, cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal. ¿Vamos bien? Por lo tanto, van a tener, finalizado el examen, van a tener la nota. De modo que aquellos que tengan que recuperar, den a la clase siguiente, o sea, ya se enteran en ese mismo día si tienen que recuperar o no. Y lo van a rendir a la clase siguiente. Con respecto a la primera evaluación, va a ser en el horario de clase. La evaluación va a durar más o menos entre 40 minutos, 1 hora más o menos. Y como es el día de la evaluación y, digamos, simplemente van a tener el examen. El recuperatorio va a ser a la clase siguiente, pero no vamos a perder la clase. Se va a tomar de 8 a 10 el recuperatorio para los que tengan que recuperar y de 8 a 9, porque 1 hora es suficiente, de 8 a 9 el recuperatorio y a las 9 comenzamos con la clase. ¿Quedó claro? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, sí, habían preguntado si había múltiple choice. Bueno, el examen... Opciones, hay distintas opciones. Sí, tiene varias cuestiones que les pueden tocar. Algunas pueden ser choice, otras pueden ser completar brevemente, poner una pequeña frase o una palabra. Algunos puede ser un ejercicio sencillo. No sé si han tenido este tipo de examen ya. ¿Han tenido con la base de datos? Sí, más o menos, que había que responder unas preguntas ahí de un desarrollo de un cálculo y eso. Claro, el tema... No es exactamente lo mismo, pero... No, claro, acá el tema es así. Hay una base de datos de cerca de 200 preguntas. ¿Está?
Y el sistema les asigna aleatoriamente 30 preguntas, que ustedes responden de modo lineal. ¿Me siguen? O sea, como se dan cuenta, no son preguntas, si son 30 preguntas, no son preguntas para desarrollo. Ustedes van respondiendo de modo lineal, no pueden volver atrás, y cuando terminan, les da el resultado. Hay también, para los que necesiten, va a haber un certificado